El pequeño hospital de Coquimbo del año 1874 tuvo un difícil comienzo. El aumento de la población, el aumento de las enfermedades y el poco apoyo del nivel central no le permitió una mejor modernidad. El crecimiento que necesitaba solo se logró con el nuevo hospital del año 1900. Pero aún así, los servicios clínicos que eran tan necesarios no se lograron sino a través de donaciones y de apoyo de hombres filántropos que apoyaron a este establecimiento. Ese crecimiento costó mucho para el hospital. Fue muy difícil porque era un pequeño hospital de provincia. Soy Juan González Araya, encargado de la Unidad de Patrimonio Cultural del Hospital San Pablo de Coquimbo. Esta es la segunda parte del video documental de la historia del Hospital San Pablo de Coquimbo, de la creación de los servicios clínicos. La maternidad es uno de los servicios más necesarios en todo hospital. Desde tiempos remotos encontramos en las antiguas civilizaciones que existieron las parteras, quienes ayudaban a las madres a parir a sus hijos. Hoy un hospital sin una maternidad no sería un hospital. Pero en el antiguo San Pablo del año 1874, las salas estaban divididas para hombres y mujeres. La mayoría de los partos se realizaban en las casas, solo los más complicados llegaban al hospital. En el año 1900, al inaugurarse el nuevo edificio para el Hospital San Pablo de Coquimbo, ubicado en la avenida Videla, no estaba considerada una sala especial para maternidad. Solo el 6 de mayo de 1923, gracias a una donación de la colonia española radicada en el puerto de Coquimbo, se concreta la construcción de una sala para maternidad, para 5 camas y 3 cunas, una sala de partos y también una sala para las patologías ginecológicas. A este servicio se le denominó Sala España. La primera matrona contratada en el establecimiento fue doña Anita Cobo. Entre los principales médicos que atendieron estas salas de maternidad se encuentra el doctor Jerónimo Méndez, el doctor Tomás Peña Fernández, quien inició la formación de un incipiente servicio de maternidad, el doctor Horacio Alcayaga Pinto, especialista en enfermedades de mujeres y vías urinarias, y el doctor Enrique Vega Ugarte. En el año 1940 llega al establecimiento el médico matrón Dr. Antonio Pizarro, quien comienza a complementar la labor formadora del servicio de maternidad. La atención en maternidad fue asumida por un solo médico hasta el año 1966, cuando llega al establecimiento el Dr. Hernán Rojas Walker, el primer médico especialista en ginecología. Es él quien da formación al actual servicio de ginecología y obstetricia. El hospital era más que modesto, con una infraestructura tanto, digamos, de edificio como de dotación súper pobre, modesta, con muchas falencias, pero lo que a mí me entusiasmó cuando llegué, y por eso me quedé acá, era que la calidad humana que había era brillante. Junto con en el mismo periodo que yo llegué, llegó el doctor Bolor de pediatría, llegó el doctor Jaime Álvarez, Jaime Álvarez a radiología, y eso le levantó, digamos, el nivel de gente formada dentro del grupo médico, valorando que la gente antigua que estaba en el hospital era de calidad. El doctor César Bucarcel, un cirujano brillante, no solamente como cirujano, sino que su calidad humana era un gran hombre. Está el doctor Pizarro, está el doctor Jorge Contador en medicina, está Jorge Pinto, está el doctor de Amestia en cirugía, y Jorge Pinto también está en medicina. Está Eduardo Esteves. Entonces el grupo de médicos que había cuando yo llegué era muy buen grupo, y la gente nueva mejoró, digamos, el staff. Sí, me acuerdo yo cuando estaba de turno ese día, cuando llegó el doctor Rojas.
jovencito, me acuerdo que venía con el delantal y la mano colgando. Él estaba ahí. Después, en el año 1963, ahí la señora María Montenegro, que era la jefa de maternidad, ella me pidió para trabajar en el servicio de maternidad. Para el terremoto del año 1967, las salas del servicio de maternidad quedaron completamente dañadas. Por este motivo fue necesario que en el año 1968 trasladar la maternidad al primer piso del edificio del Instituto Traumatológico. Quedó todo bastante afectado, digamos, toda la parte de construcción que tenía el hospital antiguo. Entonces, maternidad en forma provisoria, gracias a la gestión del doctor Piu, que cedió el primer piso de su servicio de traumatología, pudo trasladarse maternidad hacia una parte de traumatología y la otra parte pediatría. Y medicina se fue a la Casa de la Cultura, que estaba en el Llano, para poder, digamos, seguir funcionando. Y en esa forma, digamos, provisoria nos tuvimos que manejar. Mire, en realidad yo estaba en prepártense con una paciente, ¿ah? Y me acuerdo que se movían los tubos fluorescentes, que eran colgados, no así. Y se movía entonces una paciente que había ahí, me decía, señorita, dijo, váyase nomás, vaya, déjeme sola. No, le dije yo, no la puedo dejar sola. ¿Ah? Con la paciente ahí al lado de ella. Cuando después pasó el temblor, el terremoto, qué sé yo, salgo a la sala y veo a las mamitas con las guaguitas en los brazos, a pies pelados en el pasillo. ¿Ah? Con el mismo susto. Así que, y en otra ocasión había en ese terremoto, justamente la señora mamá saca su guaguita y cae un trozo porque era antiguo, de adobe, a cirugía. Ahí tuvimos cirugía un tiempo, ¿ah? Y después de ahí lo trasladamos ya al traumatológico, ¿ah? Ahí fue donde ya había más salas, habían 3 salas ahí, ¿ah? Una sala grande, en fin, y 2 más pequeñas de 5 pacientes cada sala. Al inaugurarse la nueva torre de hospitalización en el año 1976, el servicio de ginecología y obstetricia se traslada al segundo piso de la torre con una amplia dotación de camas. Además, un pabellón de partos en el primer piso y un servicio de prepartos. Cuando nos trasladamos a la maternidad del traumatológico, empezamos a operar en el mismo pabellón de trauma. Y ya entonces los recién nacidos estaban en el mismo edificio, digamos. No tenían que salir, pero cuando había que operar en cirugía A, por diferentes razones, había que llevar al recién nacido, digamos, por la calle Cox Road, creo que se llama, hacia la maternidad. Entonces había que sacarlo forrado, envuelto, enfrazaditas, qué sé. Entre las matronas y las auxiliares paramédicos, muy buenas relaciones. Sí, ahí no había distinción de matrona, auxiliar, no. Todos éramos iguales. Se respetaban unas a otras. Que yo hacía turno con la doctora Faría. Cuando tomé el cargo de residencia, digamos, porque después de unos años, la necesidad de abrir una residencia obstétrica era imperiosa. Partió la residencia porque no había médico obstetra de turno, porque no habían médicos contratados de turno. Entonces buscaban en la emergencia al médico por donde fuera, digamos. Tú podías estar haciendo tu vida privada, digamos, tranquilamente en cualquier parte, y a mí me iba a buscar la ambulancia a Tongoy, digamos, a La Pampilla, a cualquier parte y a cualquier hora. Entonces, eso hacía una pérdida de tiempo para la paciente, por un lado, un riesgo, y por otro lado, una cosa que era totalmente inconveniente. Entonces ahí empezamos a pelear
por la necesidad de crear la residencia obstétrica, junto con la residencia, digamos, de general que había. Y ahí empecé a hacer turno yo, me metí a urgencia, ya, dentro de una residencia con todas las de la ley, y hacía turno con la doctora Faría. Y la doctora Faría, un día martes que teníamos turnos completos el día entero, nosotros hacíamos turnos 24 horas, un día martes a las 8 de la mañana, que empezamos nuestro turno, llegó la doctora Faría con un tubario y tuve que operarla yo mismo durante mi horario de turno, en una operación súper difícil, porque venía con una anemia increíble. No sé si fueron 4 litros o más que hubo que transfundirla para poder salvarle la vida. Y pasaron los años, y en otra oportunidad, otro día martes, igualmente que estábamos de turno, llegó con un tubario del otro lado y tuve que operarlo nuevamente. Esa es una anécdota que yo creo que es increíble, pero pasó. En el año 1976 se crea el servicio de neurología con la llegada del doctor Sergio Sangüesa. En el año 1978 se crea el servicio de neurocirugía con la llegada de 2 médicos neurocirujanos, el doctor Hugo Martínez Plumer y el doctor Mario Palma Jara. 4 enfermeras, Viviana Cancino, Vilma Acevedo, Luisa Reyes, Lucy Gordon. Ambos servicios trabajaban juntos. En el año 1982 se fusionaron estos servicios creándose el servicio de neurocirugía y neurología con capacidad para 30 camas, viniendo a ser un polo de desarrollo referente en la cuarta región. Desde sus inicios, la habilitación del servicio fue precaria. Se inició con especies de otros servicios inmuebles que fueron restaurados y estaban en bodega de excluido. Se adquirieron algunas cajas de instrumental para funcionar con el mínimo. Este servicio no poseía ventilador mecánico, solo un pulmotor antiguo restaurado, que venía del Instituto de Neurocirugía de Santiago. El primer ventilador del servicio fue un respirador portátil marca Bennett. Este equipo fue donado por la familia de un paciente que estuvo hospitalizado en el servicio de neurocirugía. Posteriormente se adquirió un ventilador refaccionado marca Phanem, sin pantalla y sin ninguna alarma. En los años 90, con la puesta en marcha del proyecto alemán segundo y franco-español, el servicio de neurocirugía adquirió mejores y más modernos equipos e instrumental, como son ventiladores, monitores, microscopio para pabellón, halo Mark III, monitores cardíacos, todos muy necesarios para el desarrollo de esta especialidad que cumple una función importante en la región. El servicio de neurocirugía se creó y partió en mayo del 78 en el 4º piso del hospital antiguo, donde antes estaba el servicio de tisiología. Partimos con 5 enfermeras, 13 auxiliares, más nosotros 2, y atendíamos la tercera y la cuarta región. Es importante destacar que nuestra generación se formó antes de la aparición del escáner y de la resonancia nuclear magnética, y los medios diagnósticos que usábamos eran indirectos, que eran la angiografía y la inyección de un medio de contraste en los vasos sanguíneos, y la neumoencefalografía, que era la inyección de aire en el espacio subaracnoideo del cerebro y de la médula. Por eso se podían hacer diagnósticos indirectos, pero exigían una previa análisis de los recursos y de las características clínicas de la enfermedad. El servicio atendía la tercera y la cuarta región y teníamos atención de urgencia día y noche. Para eso nos repartíamos la semana, una semana estaba uno a cargo de todo lo que pudiera ocurrir durante las 24 horas del día, la otra semana descansaba y le tocaba al otro colega. Una vez al año hacíamos una pasantía en Santiago para ponernos al día en las novedades que hubieran. Es así como después tuvimos que aprender a estudiar los exámenes de escáner y de resonancia nuclear magnética. El servicio operaba en forma electiva 3 días a la semana, además de las urgencias.
tenía un policlínico que funcionaba todos los días en la tarde. El promedio de cirugía que logramos alcanzar después de un par de años de estar funcionando llegaba alrededor de 150 cirugías al año, en el cual la mayor parte eran cirugías de urgencia y cirugías de columna. En una oportunidad tuvimos que operar a un colega, en otra oportunidad nos tocó operar a un personaje de la zona, que era el padre del actual ministro Jackson, que tuvo una hemorragia cerebral severa y logramos salvarlo y mantenerlo vivo durante unos días hasta que se fue trasladado a Santiago. Episodios como ese nos llenaron de orgullo porque pudimos ser eficaces con métodos primitivos de la década del 50, del 60. Tiene que haber sido un mínimo unos 6 meses, máximo 2, pensemos en el año, y que se crea Neuro, y yo el día 1 estaba en Neuro. Es que fue un desafío tremendo, grande, importante, era el tema top del minuto por la creación, además que tenía una connotación de tipo regional. Entonces había un ambiente, digamos, de importancia para esa unidad como su creación, digamos. El equipo, yo no tengo idea de cómo se formó, pero yo llegué a conformar parte del equipo. Y desde el día 1 diría yo que fuimos un equipo bastante cohesionado, muy entretenido, trabajábamos muchísimo, pero igual lo pasábamos muy bien, disfrutábamos de lo que hacíamos. Claramente, trabajando con recursos escasos en general en cuanto a insumos, como es la población general del país en ese minuto, y yo creo que hasta el día de hoy, instrumental nuevo, se pensaba en cosas grandes. No existía en el hospital tampoco unidades especializadas como UCI, por lo tanto nosotros dentro del servicio neuro manejábamos pacientes críticos graves, no separados, digamos, como especialidad, y teníamos que manejar ventiladores mecánicos. Las cirugías neuroquirúrgicas eran todas arsenalizadas por enfermeras, o sea, nosotros arsenalizábamos, no existía todavía la formación del personal arsenalería, digamos, en pabellón de la especialidad de neuro, eso se creó. Y había un solo respirador. Antes del respirador había un pulmotor. El pulmotor, claro. Que era un cosito redondito, así como un queso metálico, conectado al oxígeno al paciente, y eso le daba el volumen. Y ese pulmotor, como anécdota, tenía un pirulito y sonaba, o sea, sonaba, el paciente estaba bien, pero a veces se paraba, empezaba a sonar, entonces uno tenía que, corriendo, lo pulsaba y empezaba a sonar. Pero en los turnos de noche ya era, que lo tuvo, ese paciente lo tuvo el pulmotor, el César Araya, un Guillain Barré, ya era tanto que uno iba allá y venía para acá, lo amarraba con un hilito, el pirulito, y se le ingeniaba a uno para poner como en la cama, una baranda, alarma, y lo tiraba para acá, y retiraba, y ahí estaba sentado uno, y empezaba a tirar el hilito, y empezaba a funcionar el pulmotor. Es como anécdota, pero era la única forma para no estar constantemente por allá. Hasta que después llegó un respirador que lo regaló el que se cayó del Cerro Grande, de los Amenábar. Sí, uno de los Amenábar se cayó en Serena y quedó grave, y llegó acá y le pusieron el pulmotor, pero el doctor Martínez dijo habría que comprar un respirador, y ellos lo compraron, se manejaron al tiro, lo trasladaron en avión, y él fue el primer respirador que llegó a neurocirugía. Hay una historia muy buena de la sala grande, cuando era el tiempo 3 de la mañana, estábamos en la sala de estar nosotros y sentíamos bulla en la sala grande, mover los caches, toda la parte. Entonces yo estaba con Angélica Belli y Leonor Samner, y ella era la enfermera rotante. Entonces, oye, estamos moviendo las cajas, pero como si son los pacientes, habían 4 pacientes que estaban amarrados, con contención, ninguno se podía levantar, nada.
se pasaba eso, no sé. Después eran como las 5 de la mañana y ya otra vez. Y fuimos a ver y estaban los 4 catres a la orilla de la puerta. Que alguien lo había amontonado ahí como para sacar de un... Claro, y los pacientes arriba amarrados, todo. Entonces uno no se explica qué había pasado. Miedo sí de repente, pero los daba coraje para ir a ver. En el año 1968, con la formación del servicio de traumatología, heredó toda la habilitación que poseía la ex clínica traumatológica. Allí tiene sus orígenes la kinesiterapia en el establecimiento. Este servicio contaba con algunos equipos para realizar la rehabilitación de sus pacientes, ultratermia, lámparas, horno y algunas otras herramientas. Las terapias eran realizadas por los practicantes y posteriormente por los auxiliares paramédicos. La unidad de kinesiterapia tiene sus inicios oficialmente en el año 1974 en la administración del director Dr. Elías Sepúlveda Veloso. Su primera ubicación física estuvo emplazada en una sala del servicio de traumatología, en el segundo piso del edificio de la ex clínica traumatológica. El jefe de servicio de traumatología era el Dr. Michel Copeta. Los primeros kinesiólogos fueron Matilde Múrguez, jefa de la nueva unidad, y don Jaime Herrera. Sus inicios, como todos los servicios del establecimiento, fueron difíciles, pero con muchas ganas por la rehabilitación de los enfermos. Los equipos existentes estaban en precarias condiciones y otros elementos kinésicos estaban guardados o más bien arrumbados en las bodegas de excluidos. Estos equipos eran parte de la habilitación entregada a la ex clínica en el año 1948. Con estos antiguos elementos se forma la escuálida habilitación de la unidad de kinesiterapia. En el año 1976, en el nuevo edificio, se entregaron nuevas dependencias, especialmente construidas para esta unidad, además de nuevos equipos como ultratermia, hornos Bier, turbión, hidromasajes, malcuernas, pesas. Todo para un mejor funcionamiento. En el año 1985, con la llegada de la doctora fisiatra Valeria Musa Diegues, se da la formación de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación. Posteriormente, en los años 90, con la aprobación de nuevos proyectos, se ha logrado adquirir nuevos equipos, como es un electromiógrafo, bicicletas fijas, caminadoras eléctricas, espejos cuadriculados, electroestimulador, ultrasonidos, etc. Llegué yo acá el año 74, en mayo del año 74, a formar un servicio de kinesiterapia. Mi cargo era kinesióloga, ya llegamos con otro colega, no habían kinesiólogos acá en la región, ya así que fui la pionera, y nos tocó armar de puros restos y cachureos que encontramos por ahí, algo que nos pudiera servir. En ese tiempo nos dieron una salita ahí en el antiguo hospital de Coquimbo. Nos dieron el doctor Copeta, que estaba a cargo del servicio de traumatología, nos asignó una pequeña salita, sin nada. Y antes había funcionado en ese sector la caja de accidentes del trabajo, y ahí en algún momento pareciera que alguien, una kinesióloga parece que estuvo como a cargo de eso. Entonces nos contactó Mario El Quinta con bodegas donde había todo lo que sobraba, digamos, y ahí logramos rescatar, habían como 2 o 3 ultratermias malas todas. Y de esas 3 armamos una que le sacamos el timer a uno, el electrodo al otro, y con eso pudimos funcionar. Más un par de ampolletas rojas. Abajo en el primer piso, donde estaba cerrado en delante, estaba contabilidad al frente. Bueno, después había donde se hacían los ejercicios de los fracturados para la recuperación. ¿Porque ahí llegó la Matilde? Claro que sí, justamente. Llegó Matilde Morgue, llegó con Jaime Herrera,
que era un kinesiólogo, y posteriormente se fue La primera vez que a la selección conocíamos los chilena. kinesiólogos, porque ¿Y recuerdan dónde se ubicaron por primera vez ellos? ¿Acá? Yo no me recuerdo. Parece que Una sala de- Parece que cuando ellos llegaron los reubicaron al lado de servicio de rayos que teníamos, una salita antes de llegar a la que era la cocina en ese tiempo. Ahí lo reubicaron. Claro, Ahí lo ubicaron. El servicio de kinesiología era muy humilde, pues no tenía cositas muy básicas nomás, pues, para poder salir del paso, para que se recuperaran los mineros y después los mandaban con reposo a la casa ya, pues. Pero era muy básico, ¿no es cierto? sí, era chico. Era Era una sala sencillito. normal, pues era una sala, Claro. con unas barras, Con- con unas pocas cositas. Cositas muy básicas, pues. Incluso los mismos catres balcánicos le ayudaban para hacer ejercicio porque como tenían las barras. En los primeros años de funcionamiento del antiguo Hospital San Pablo, cuando llegaban pacientes politraumatizados o fracturados, eran atendidos por los médicos cirujanos del establecimiento. En el año 1948, la Caja de Accidentes del Trabajo construyó e inauguró en Coquimbo una moderna clínica de traumatología, edificio de 2 pisos, ubicado entre las calles Avenida Videla, Juan Antonio Río y Eleuterio Ramírez, a escasos pasos del Hospital San Pablo. Este inmueble atendía a los pacientes politraumatizados de la región que cotizaban en la ex Caja de Accidentes del Trabajo. Esta clínica viene a ser el origen del servicio de traumatología del establecimiento. Los 2 primeros médicos traumatólogos que trabajaron en la clínica fueron los doctores Alfredo Piu y Olegario Hernández Spencer. Cuando el hospital recibía algún paciente politraumatizado, los cirujanos eran apoyados en forma ad honorem por uno de los traumatólogos de la clínica traumatológica. Posteriormente, en el año 1952, fueron contratados los servicios por algunas horas del doctor Olegario Hernández, quien trabajó algunos años hasta su fallecimiento en el año 1954. El 1 de mayo del año 1968 se dicta la Ley 16.744, que incorpora al régimen de los accidentes del trabajo a todos los trabajadores. La Caja de Accidentes se fusiona con el Hospital San Pablo y pasa a ser parte del Servicio Nacional de Salud. Al concretarse la fusión, el Hospital San Pablo crea el Servicio de Traumatología, que ocupó todo el segundo piso del edificio de la clínica traumatológica. Esta poseía una habilitación completa en catres quirúrgico, catres balcánico, pesas, férulas de Brown y férulas de Thomas. Además, poseía un pabellón propio, sala para pensionado, sala para recuperación, sala de rayos y una sala para kinesioterapia. En aquellos primeros años en el servicio de traumatología se realizaban todas las operaciones de cráneo y columna. El primer jefe del servicio de traumatología fue el doctor Alfredo Piu, quien permaneció en el cargo hasta el 1 de mayo de 1972. Posteriormente llegan el doctor Sánchez, el doctor Michel Copeta y el doctor Eduardo Maurín. En el año 1976, el servicio de traumatología se traslada al nuevo edificio. Ocupa el 4º piso del establecimiento. El médico jefe del servicio fue el doctor Michel Copeta y la enfermera, la señora Clara Pizarro. En el año 1978 se crea el servicio de neurocirugía. Por lo tanto, todos los casos de cráneo y columna se traspasan para este nuevo servicio. Era otra la economía. Es como comparar ahora el hospital con la mutual de seguridad. ¿Fija? Entonces ellos tenían todo un sistema y los ajustaron además en un solo piso y ahí era muy amplio el trabajo, muy amplio. Era un solo traumatólogo que era el doctor Piu, Alfredo Piu Cook. Y él atendía 3ª y 4ª región, de norte a sur, digamos, las regiones de Cordillera Mar. Entonces las ambulancias llegaban de Combarbalá, de Chañaral, de Copiapó, y él era el que operaba todo lo que era referente a trauma, digamos, extremidades, pero también neuro, columna, operaba cráneo, entonces se hacía neurocirugía ahí. No, era muy, muy fuerte el trabajo, muy fuerte y muy delicado. El día jueves, por ejemplo, era el día de los niños.
pievot o problemas con la poliomielitis que hayan tenido. Bueno, todo lo que era referente a niños, el día jueves. Y ahí se atendían 60, 70, hasta casi 80 niños en el día. Porque el día jueves era el día de los niños, tercera y cuarta región. No, era grande. O sea, es que, claro, era el segundo piso de ese edificio, que te digo que era la escuela de enfermería de ahora, era exclusivamente para traumatología y hacía, el doctor Pío hacía neuro. Una persona que se levantaba a las 2 o 4 de la mañana a pasar ronda si acaso su personal estaba durmiendo, ¿no? Entonces, los funcionarios empezaron a ponerle azúcar a la escala. Subía en calcetines y crujía, así que nosotros todas en sus puestos, pero nunca dormía nadie. Lo lindo con todas las niñas que éramos, todo el personal éramos así. Era una uno familia. Para todos, entonces no como ahora, Familia, todos para uno, muy grande. una unión muy linda, era como llegar a la casa de uno. Así era, pero no nos alcanzaba el tiempo, la verdad, porque nosotros fabricábamos las vendas de yeso. Todos los días había que entregar en el turno 80 vendas de yeso para adultos y 20 o 30 para niños, que eran de diferentes tamaños, hechas. Había que cortar el linón porque eran piezas, yo creo que de 100, 200 metros, esas se cortaban. Las vendas grandes eran de 5 metros, perdón, las vendas grandes eran de 3 metros y las chicas como de 1,5 metros y angostitas. Y las grandes había que cortarlas como de 10, 15 centímetros. Y eso a mano, y se enrollaban, se lavaban, se tendían afuera, quedaba la calle Videla como un balcón, ¿no? Ahí se tendían, se secaban, se enrollaban para desenrollarla y empezar a pasar el yeso. En ese tiempo el yeso venía en unos tarros, en polvo. Y en la casa eran casas grandes, entonces uno hacía las medidas, la niña decía, Pero hay que primero hacer... había que lavarla porque venía con una goma la Claro, casa. venía una goma, se lavaban y acá, ahí la terraza era el tendedero. Bueno, los pacientes nos ayudaban al enrollar. Le pasábamos las vendas cortadas y ellos enrollaban. Se entretenían. Era como una terapia, ¿no? Y después cuando se lavaban, también las enrollaban. Así que nos daban las vendas enrolladas. Sí. Los tenían trabajando. Sí, sí. Los enfermos. Sí. Habían 6 salas para accidentados, 2 pensionados, después hicieron uno más, y la sala de recuperación era de 3 camas. Yo trabajé como funcionario de San Pablo 44 años. ¿Ya? Así que fue una época muy interesante porque el 72 ¿ya? Comenzó realmente una revolución tremendamente interesante en la parte tecnológica de la especialidad. Los suizos, la Asociación Suiza de la Osteosíntesis, creó todo un estándar, como una norma ISO internacional que hasta hoy día sigue igual, y fueron incorporándose cada vez más materiales que antes no teníamos nada, esa es la verdad. Y la traumatología de antes del 72 con la que es después es, con muchas cosas en el país, nada, no tiene ninguna comparación. Y nosotros con el doctor Copeta, que éramos los únicos en ese momento, porque el doctor Piu ya se había ido, el doctor Sánchez también se había ido, y quedamos los dos, sin tener a nadie de mayor experiencia que preguntarle, a pechugar, a echar adelante todo este cambio tecnológico que fue fascinante. Teníamos que ir a Santiago a aprender, venía gente de Europa a enseñarnos a todo el país, esto que era nuevo para todos, incluso para nuestros profesores. Esto de los materiales nuevos de osteosíntesis para unir los huesos, todo esto, que después se fue una locura, esto aumentando, y teníamos entonces que permanentemente estar muy al día, ir incorporando materiales, técnicas, ¿ya? Totalmente distintas, lo cual era un gran trabajo, pero lo hacíamos con enorme alegría porque era como tener puros juguetes nuevos todo el tiempo y aprender a usarlos, ¿ya? Ah, claro, llegaron, llegó con el doctor Copeta, llegaron juntos. Nosotros lo asustamos porque venían con unos chapetones, ay, dijimos son militares,
asustada que estábamos, pero no, estábamos equivocadas. Y lo bueno es que a nosotros, ellos en esos tiempos nos instruían en una sala, ¿cierto? Claro, nos hacían clases, para que, porque como no existían enfermeras, entonces para que nosotros fuéramos teniendo más conocimiento. Y eso sirvió mucho, porque así por eso llegaba un paciente y nosotros lo evaluábamos y sabíamos más o menos qué tenía, claro, qué íbamos a hacer, y tú haces esto, todo esto, entonces a ellos les facilitaba. Yo encontré que fue un tiempo muy lindo ese, muy bueno, porque ahora está todo clasificado, entonces si por ejemplo está el paramédico y puede hacer algo, pero si no está la enfermera no lo autorizan. A nosotros nos autorizan a hacer todo eso. Bueno, en la parte traumatológica había una fábrica en Santiago que se llama Ortox Chile y que era gente muy pionera que para tratar de tener materiales, fabricaban materiales en Chile para las placas, para las caderas, que no tienen nada que ver con lo que hoy día tenemos, pero aún así era lo que había y teníamos que usarlo, ¿ya? Y después vino todo este cambio, pero brutal. No teníamos unos equipos de rayos viejos, ¿no va? Y después llegó, al final de como 3 o 4 años después del inicio de mi estadía acá, llegó el primer intensificador de imágenes, que es este equipo portátil de rayos que se usa en el pabellón y que en muchas especialidades es absolutamente imprescindible hoy día que esté. Sin eso no lo puedes hacer, ¿ya? Con la técnica nueva. Y obtienes resultados de mucha mejor calidad, con recuperación muy, muy acelerada y sin inmovilizaciones posoperatorias, o sea, empieza la rehabilitación al día siguiente. Eso fue la parte de osteosíntesis, la parte de fracturado. El otro gran aspecto que tuvimos que cubrir, y lo hicimos, es que nos preparamos hasta que el año 1980, o sea, 8 años después que yo partí con Michelle, hicimos nuestra primera prótesis de cadera, aquí. La autoridad no estaba muy convencida, decían, no, si son muy pocos casos y Santiago lo va a absorber. Yo le planteé a la dirección que no iba a ser así, que la historia iba a ser creciente y salvaje de la cantidad y que antes de un año Santiago no nos iba a recibir a nadie más. Fue exactamente así. Y eso ya forzó a que los enfermos que ya sabían que existía este nuevo medio terapéutico, lo exigían. ¿Por qué me voy a tener que quedar cojo? Si yo tengo una artrosis de cadera y a fulanita ya la operaron y quedó muy bien. Entonces, esa presión era imposible de no aceptarla y teníamos que tener el desafío y cumplir esa expectativa del público, de nuestros pacientes. Y se hizo. Sí, para mí, me acuerdo perfectamente que fue en agosto de 1980 que hicimos, que para nosotros era como cuando Barnari hizo su primer trasplante de corazón. Nosotros estábamos eufóricos, ¿ya? La verdad es que lo hicimos y logramos hacer esto. Posteriormente vino el asunto de las prótesis de rodilla, pero ya el campo, o sea, no había ninguna resistencia de las autoridades, de que regasto, no, y eso ya estaba instalado en todas partes. Y al contrario, la idea era que no podíamos quedarnos atrás, o sea, como cierto orgullo, como una institución, o sea, que Coquimbo, que incluye a Serena, porque el servicio de traumatología es regional, no podía ser menos, ¿ah? que en otras partes. Así que eso hoy día es un estándar, se opera una cantidad realmente salvaje de prótesis, de rodilla y de cadera. No sé, no te podría dar cifras en este momento, pero son tranquilamente, las listas son de 200, de 300 caderas que están listas para operarse, o de rodillas, y se operan hasta a veces en una semana 6 implantes. Realmente aquí tenemos en Chile toda una incidencia muy alta de artrosis y el Coquimbo ha sido capaz de absorberlo. Ahora, por supuesto, no somos 2 personas. Hay como 19 especialistas en la región, ya cambió todo. Pero sigue siendo San Pablo el núcleo central del ejercicio de la traumatología y donde se hace, yo creo que las cosas a muy buen nivel. El Hospital San Pablo, desde sus inicios en el año 1874,
contó con atención de urgencia en una sala pequeñita. En el nuevo edificio inaugurado en el año 1900 en Avenida Videla, la sala de atención de urgencia se ubicaba en la entrada principal del establecimiento, mirado desde la calle Juan Antonio Ríos. La sala de urgencia era atendida por el practicante de turno, quien determinaba la gravedad de los casos, y si era necesario se requería al médico del hospital, quien solo estaba de llamada. Por lo tanto, el practicante jugaba un rol importante en la atención de urgencia. El hospital contaba con 2 médicos en los comienzos de siglo y en los años 40 solo había aumentado a 6 los médicos del establecimiento. Por lo tanto, la labor del practicante se constituía en preponderante. Venía a ser la de un médico más. Diagnosticaba y aplicaba tratamiento, suturaba, y si el paciente debía ser operado, lo preparaba mientras llegaba el cirujano. Ante la necesidad de personal, transfundía y muchas veces debía arsenalear o aplicar la anestesia con ambredance. Los practicantes que atendían urgencias lo hacían por turnos de 12 horas, vivían en las piezas construidas para ello en el establecimiento. La infraestructura de la sala de urgencia era insuficiente, pero con todo esto la atención era completa. Los practicantes que atendían en los años 40 eran don Jorge Pereira, Hernán Álvarez, Héctor Valdivia, Aníbal Coico Miranda, Herminda Gallardo, Genoveva Castillo, Delia Varas, entre otros. Un caso especial fue el del doctor Manuel Grimberg, quien desde el año 1934 fue designado médico residente del hospital. Estaba de llamada todos los días del año, pero después de 25 años no le fue reconocida esta labor, por lo que renunció en el año 1963 y se retiró del hospital muy dolido. En el año 63, la comunidad critica al hospital por la prensa por la falta de médicos en la atención de urgencia. El director del nido se excusa que por falta de médico no se puede cubrir las 24 horas en urgencia. Atendían en aquellos días los doctores Antonio Pizarro y Mario Rolando. Posteriormente se designó al doctor Alfredo Sea. En el año 1966, la comunidad porteña se queja nuevamente por el diario El Regional de la mala atención del servicio de urgencia. El director del establecimiento, el doctor Daneri, explica que las razones que complican la falta de atención de médicos en urgencia es falta de médicos residentes. Solo se cuenta con 2, el doctor Pizarro y el doctor Sea, además de 2 médicos generales de zona. El director propuso a las autoridades nacionales que se solucione esta situación con la contratación de más médicos o se instale una residencia en urgencia. Con el traslado al Hospital Nuevo en el año 1973, la unidad de emergencia ocupó las actuales instalaciones, ubicándose con más sala de atención y con la adquisición de algunos equipos muy necesarios para el buen funcionamiento, un electrocardiógrafo, un monitor con desfibrilador. Ya a estas alturas atendían 2 médicos, uno de medicina o ginecología. También aumentó personal paramédico. Por fin, en el año 1976, quedan atrás las críticas recibidas por la falta de médicos en las noches y se crea la asistencia pública con 12 médicos para la atención de las 24 horas. Se nombra como encargado al doctor Eduardo Codú Claramunt. Bueno, yo soy Eduardo Codú, fui médico del Hospital de Coquimbo desde la primera vez del año 74-78. Recién recibido llegué como médico general diferenciado en cirugía, que fue un sistema que existió durante algún tiempo. Veníamos destinados a un servicio de cirugía y posteriormente retorné a completar mi beca de cirugía a Santiago y volví el año 80 como cirujano a Coquimbo. En la primera etapa, cuando llegué el año 74, el servicio de urgencia en realidad estaba en manos de los practicantes, que era un tipo de paramédico que tenía bastante más experiencia. Incluso existía el colegio de practicantes, que eran muy caballeros, tenían un gran prestigio y yo diría que atendían a la mayor parte de la comunidad de Coquimbo.
urgencia estaba frente al cuartel de investigaciones aquí en Videla, donde está el juzgado ahora de... Ya. Y trabajaban, los practicantes eran Aníbal Miranda, Jorge Pereira, Héctor Valdivia, Alfredo Álvarez y Dixon Acuña. Entre estos se iban rotando los turnos, ¿ya? Y quedaba un solo médico de turno en la noche, que ese médico tenía que hacer todos los... Si era pediatría, tenía que hacer pediatría, si era lo que fuera, y en caso de urgencia, llamar a un cirujano para que viniera a operar, ¿ya? Pero más o menos eso era el personal que se contaba en urgencia, y uno que tenía que, si había un accidente no hay personal, había que salir uno. Y los médicos generales de zona que quedaban y los diferenciados, hacíamos turnos que no eran remunerados, ni se devolvía hora, ni ninguna cosa, de algunas horas. O sea, veníamos, no sé, hacíamos en la tarde 2 horas, cada uno cubríamos la tarde, y después en la noche, al comienzo hacíamos parcial y después ya nos quedábamos, porque era mucha la consulta, pero no existía un sistema de urgencia. Sencillamente hacíamos turno porque pensábamos que había que hacer turno. Por el año, esto fue el año 74, y así estuvimos hasta el año, al año siguiente creo yo que como jefe de la urgencia se fueron algunos generales de zona, y entonces yo empecé a buscar con mi tipo obsesivo de la estadística y cosas, empecé a buscar estadísticas, a ver cuántos eran los pacientes, cómo eran los sistemas, cuánto habían en otras partes, y empecé a entregar informes parciales. Evidentemente no tuvieron mucho éxito, estábamos en pleno gobierno militar, o dictadura militar más bien, y por el año 77, creo que a comienzo, algo así, avisan que el intendente viene a hacer una visita al hospital de Coquimbo. El intendente era un cargo que estaba asociado al comandante del regimiento, o sea, el comandante del regimiento automáticamente pasaba a ser intendente. No había mayor discusión ni ninguna cosa. Todo era designado. El doctor Schachter, que en ese tiempo empezó a preparar de mucho antes, y tenía un tremendo informe. Deben haber sido alrededor de 50, 60 páginas, con estadísticas, con comparaciones, con cosas. Entonces le armaron una visita, como sabían que yo había reclamado por la urgencia. Dentro de la visita, el director de servicio de esa época no consideró pasar por la urgencia. Así que él tenía una visita acá. Y sí pasaba por cirugía. Y cuando el intendente llegó a cirugía, el doctor de Amenti le dijo, mire, cirugía está todo tranquilo allá bien, ¿por qué no hablamos de la urgencia, que es un problema en este hospital? Aquí está el doctor Codú, me llamó y me dice, cuéntele al señor intendente, pues cuéntale cómo es la cosa. Así que yo le hablé pocos minutos y me dijo, ¿usted tiene información? Minuto, saqué un libro, porque lo tenía ya ordenadito en una carpeta, y se lo entregué. Y miró la cosa y la encontró. Y se lo pasó a un ayudante y le dijo, ahí está, entreguéme un informe que se ¿cómo era los libros? En 24, 48 horas. Le entregó a un ayudante. A todo eso el director de servicio quería sacarlo del tema. Pero no pasó. Bueno, pasó eso y del mes pasado, un mes, una cosa así, y de repente llega un aviso al hospital, dice, designen la gente porque a contar de, no sé, el 1 de mayo, por decirte, o 1 de junio, se abren 6 cargos de asistencia pública. Así que mándenme la gente, la que va, así que, y así partió. Eso fue el comienzo. El comienzo de urgencia. El comienzo de urgencia, claro, como en ese momento no se discutían mucho las cosas, y yo creo que nunca leyeron tampoco mucho el informe porque era realmente pesado, era una cosa gruesa, así que, pero estaba muy bien fundamentado.
Y así parte la asistencia pública con un médico de turno. En eso también funcionaban los practicantes, porque si uno entraba a operar un necesario, qué sé yo, o hay un paro arriba, ellos mientras tanto estaban viendo gente, suturaban y tenían buena formación. Y además, como digo, eran muy caballeros, eran muy correctos, muy bien vestidos, hablaban muy bien. Incluso tanto así que uno le tenía confianza que un día yo llego y yo estaba con fiebre, como 38 fiebre, tenía noche. Y llegué a hacer el turno, que no había más, no había nadie más. Y llego y me ve el practicante y me dice, usted está medio enfermo. Sí, me siento mal, a ver, siéntese acá. Me puso un termómetro, levántese, eso me revisó la garganta, y me dijo, no, una gripe, no. Le voy a dar unas tabletas puestas un rato y se va a sentir mejor. Pero te fijas que nosotros lo teníamos mucha confianza y lo queríamos mucho. El primer Hospital San Pablo, inaugurado en el año 1874, poseía atención para enfermos con patologías venéreas. En estos años existía un médico de Bahía, quien examinaba a los tripulantes y pasajeros que ingresaban al puerto de Coquimbo ante posibles contagios de enfermedades venéreas. Al inaugurarse el nuevo Hospital San Pablo en el año 1900, se destinó una sala para la atención de enfermos con patologías venéreas. En aquellos primeros años, los médicos que atendían este policlínico fueron los doctores Horacio Alcayaga y el doctor Jerónimo Méndez. En el año 1936 llegó el doctor Gustavo Galleguillos Cristi, quien atendió por largos años estos policlínicos, que especialmente correspondía a trabajadoras sexuales. La paramédico con más tiempo atendiendo este policlínico fue doña María Macay. En el año 1976 comenzó a visitar el Hospital San Pablo desde Santiago el primer dermatólogo, el doctor Hernán Castillo. Él atendía una vez por semana la sala de enfermedades de transmisión sexual. Posteriormente comenzó a realizar atención de dermatología. Esta labor se realiza con los implementos mínimos. Su labor se extendió hasta el año 1980. Posteriormente llegó la doctora Ivette González. En el año 1984 llegó el doctor Luis Montes Miranda. Los policlínicos de dermatología y ETS funcionaban separados. No se poseía pabellón de cirugía menor y se seguía funcionando con escasa implementación. En el año 1986, por fin se crea el servicio de dermatología. Primer jefe de servicio, el doctor Luis Montes Miranda. Se agrupó los policlínicos de ETS, VIH y dermatología. Por años, esta unidad funcionó en algunos boxes de policlínico estrechos del consultorio externo. Finalmente, en el año 2003, se concretó la ansiada remodelación, con policlínico, pabellón de cirugía menor, box para la atención de dermatología, box para la atención de sala de enfermedades de transmisión sexual y sala de atención público. Esta remodelación fue inaugurada el 3 de diciembre del año 2003. Se instaló una placa con el nombre de Mirta Rojas en honor a la desaparecida funcionaria que trabajó en esta unidad. Trabajaba yo, en ese tiempo habíamos muy poco en Chile en general, y yo trabajaba en el Ministerio de Salud en esa época, haciendo algunas actividades administrativas relacionadas con la especialidad, y me mandaron aquí a Coquimbo a hacer el control de la prostitución. Y en ese tiempo lo hacía el hospital, lo hacía el Servicio de Salud, digamos, que se llamaba Servicio Nacional de Salud. Entonces había el control de la prostitución, que todos los meses todas las muchachas que trabajaban en este oficio tenían que pasar por el consultorio, las revisábamos, las examinábamos, veíamos sus exámenes de sangre, etcétera, etcétera, y les dábamos su carnet con el visto bueno o visto malo, dependiendo, para que pudieran seguir ejerciendo su profesión. Venía yo una vez a la semana. No, primero una vez al mes y después una vez cada 15 días, porque aumentó la población que era el objetivo de la atención,
y después entonces venía una vez a la semana, y cuando venía una vez a la semana empecé a hacer algunas horas de dermatología, porque yo en ese tiempo venía exclusivamente a hacer la atención de prostitutas. Y luego después entonces, como ya empecé a venir una vez a la semana, empecé con atención de consultorio policlínico de dermatología. Cuando yo llegué no había dermatólogo, pero sí estaba la historia del doctor Galleguillos, que había sido un dermatólogo muy antiguo del hospital, que yo no lo alcancé a conocer. Por lo tanto, cuando yo llegué ya había habido un historial de dermatología anterior, pero cuando yo llegué ya no estaba. Bueno, y ahí empieza mi historia en el hospital. Estamos hablando del año 1977, cuando por una cuestión legal me mandaron a hacer una autopsia. Nunca lo he olvidado, esa fue la experiencia peor que tuve en el hospital. Me mandaron a hacer una autopsia de un señor que lo encontraron en La Pampilla. No sé cuántos meses tenía, ya no recuerdo, pero era un cadáver antiguo, digamos, muy deteriorado. Y se recibió en el hospital nuevo, en la morgue del hospital nuevo. Cuando llegó ahí, estaba pero hinchado entero, irreconocible. Posteriormente le tocó la orden que el tribunal le mandó al doctor Castillo, que él tenía que hacer la autopsia. Pero la autopsia fue la más desagradable que hemos visto, porque resulta que el hombre ya estaba descompuesto completo. Esa fue mi peor experiencia, porque además contacto con medicina legal yo no tenía ninguna, y la formación que tenía era los 3 o 4 meses que uno pasa en la universidad mirando lo que hacen los médicos legistas, porque tampoco no aprenden nada, ¿no? Pero esa fue para mí una cosa chocante. Estamos conversando nosotros y de repente sentimos que ellos andaban como que silenciosos y se pararon ahí al medio y se siente con un asunto así. Nos gritaron de que qué estábamos haciendo, por supuesto con alta movilidad, porque nos taparon a garabato, que qué hacíamos a esa hora ahí y que quiénes éramos. Entonces me acuerdo yo que Juan Pito, porque yo me acuerdo que tenía unos 20 años, 19 años en ese tiempo, y nosotros lo asustamos y yo traté de arrancar y él me acuerdo que me pescó de abajo así, que no arrancara, si no nos hubieran matado. Pues. Y él les dijo que éramos funcionarios de la salud y no nos creyó. Y dijo, ¿cómo voy a creer que son funcionarios de la salud si están tapados hasta las orejas? Entonces, ¿qué es lo que tiene arriba? Una capa, tírenla para abajo. Y tiramos toda la capa al suelo. Y ahí nos dijo varias cosas fuertes y que nos entraron. Y dijo, ¿qué dijeran ustedes? Que yo en vez de preguntarles, yo les disparara. En ese tiempo estaba fregado, se había pasado de poco tiempo del golpe de Estado. Creo que es el susto más grande que me llevé en este trauma. En el marco del aniversario número 148 de nuestro hospital, fundado en 1874, llegamos al hospital que tenemos en el día de hoy, el hospital de mayor complejidad de la red del Servicio Salud Coquimbo, un hospital que actualmente cuenta con 353 camas y que en el andar, ¿cierto?, poco a poco fue construyéndose, fue avanzando, fueron lográndose las primeras especialidades por allá por el año 1942, luego en la década de los 50 que se formó el servicio de pediatría y así en los años 60 el servicio de medicina. Hemos ido creciendo, ¿cierto?, a la actualidad donde tenemos neurocirugía y traumatología, que son especialidades únicas en la región y que también recibimos pacientes de la tercera región. Este hospital, ¿cierto?, que se encuentra en un momento muy importante de su existencia, donde ya hemos entrado en tierra derecha el periodo de normalización del hospital, que en los próximos años estará ubicado, ¿cierto?, en el sector de la cantera, un hospital con 603 camas, con 18 pabellones, un hospital que va a dar respuestas a las necesidades de nuestra población. Tiene que ver también con la tecnología con la que va a contar las actuales especialidades, con las capacidades de resolución quirúrgica para poder lograr un diagnóstico más oportuno y poder tener un tratamiento a la altura de la medicina que se desarrolla hoy en el mundo y que tiene mayor posibilidades, ¿cierto?, para nuestros usuarios.